Te damos la bienvenida a Teatro Amateur, un proyecto de Javier el Busto en el que tratamos sobre el apasionante mundo del teatro aficionado. Hablamos hoy en Teatro Amateur con Daniel Montesinos, que es componente del grupo Sense Barrers Teatre. Hola, un saludo, Daniel. Hola, Javi, encantado de estar con vosotros. Gracias por acercarte hasta nuestros micrófonos. Vamos a los principios. ¿Cómo surgió esta idea de crear un grupo de teatro? Bueno, pues nos tenemos que remontar sobre el año 2018, que es cuando, digamos, comenzamos a funcionar. Aquí en nuestra localidad no había ningún grupo de teatro como tal. Hacía unos años que había desaparecido Arenal Teatro, que era el grupo referente, que habían estado cerca de 40 años haciendo teatro. Y ante ese vacío, claro, habíamos mucha gente a la que siempre nos ha gustado el teatro y participábamos de proyectos locales de alguna asociación o de algún evento del ayuntamiento. Y es la Asociación de Enfermedades Raras y Discapacidades Sense Barrers quien nos ofrece la posibilidad de hacer teatro de una manera más continua, formalizando un grupo como tal. Mencionabas a la asociación una relación muy estrecha, ¿no? ¿En qué consiste la relación que tenéis como grupo de teatro y la aportación que tenéis a la asociación y la asociación hacia vosotros? Háblanos de esta relación. A partir de ese momento comienza una relación muy bonita en la que las dos partes nos vamos alimentando. A nosotros obviamente nos dan la posibilidad de hacer teatro, que es lo que nos gusta a todos los componentes que formamos el grupo, no solo estrenando en la localidad, sino pudiendo a posteriori el poder salir fuera. Y por otra parte, claro, también aportamos a lo que son actividades de la asociación propiamente. Pues, por ejemplo, tenemos una actividad que es Federito está en el cole, que va destinada a, a los alumnos de primaria de todos los colegios de toda la comarca, en la que se da una especie de taller y un cuentacuentos en la que se les explica o se les muestra lo que son las enfermedades raras y la discapacidad para que empiecen a entenderlo, para que no les suene extraño. Hemos hecho galas de la asociación durante varias veces. Ellos presentan un calendario benéfico. Nosotros nos hemos encargado durante varios años de organizar esa presentación, esas galas. Bueno, una serie de actividades que van de un lado para el otro y que la verdad es que nos reconfortan mucho. Si miramos hacia ese 2018, ¿cómo veis la evolución del grupo desde el aspecto técnico, artístico? ¿Cómo ves esa evolución? A ver, para mí la evolución ha sido tremenda, tremenda. Sí que es verdad que, digamos, hay un parón con el COVID y a posteriori nos hace replantearnos el cómo funcionar el grupo, pero ha habido una evolución tanto actoralmente por parte de los componentes como la parte técnica. Ha sido una evolución tremenda, tremenda. Ahora hablaremos de las obras, pero ¿cómo las elegís y cómo decidís qué es lo que vais a hacer cada año o cada temporada con las obras con las que os habéis movido? A ver, pues depende. Por ejemplo, la primera obra que llevamos adelante fue Por delante y por detrás. En esa ocasión dirigió Sebastián Tenés. Era uno de los antiguos componentes de aquel grupo que te comentaba anteriormente que desapareció, que es quien le lleva el proyecto a Sense Barreres, y Sense Barreres dice, bueno, pues para adelante, vamos a contar con estas personas que sabemos que siempre están alrededor del teatro, y es, digamos, a partir de ahí con lo que se empieza a formalizar el grupo. Como ya te digo, luego llega ese parón del COVID y a partir de ahí, eh, bueno, nos quedamos vacíos de proyectos después de tantos meses parados y es una de las componentes, Carmen Tere Pla, quien se ofrece a dirigir un nuevo proyecto. Eh, Hicimos varias propuestas y luego con esta última obra que llevamos ahora ocurrió prácticamente lo mismo. Se barajaron varias propuestas, las podía aportar cualquier persona del grupo y bueno, se eligió por una de ellas y las dos últimas las ha dirigido ella, Carmen Tere Pla.
Ahora hablamos un poquito más en concreto de las tres, sobre todo de la última, de ese No te vistas para cenar, pero al tener una relación muy intensa con la asociación, entiendo que en las obras que planteáis, al margen de la comedia o del drama, intentaréis transmitir algún tipo de mensaje social, deduzco, ¿no? A ver, en principio diferenciamos las dos actividades. Todo lo que es concienciación y mostrar lo que es la actividad del grupo, lo centramos sobre todo en las actividades que hacemos con ellos o en los colegios o en actividades enfocadas directamente con la asociación. Y por otra parte diferenciamos las obras que montamos como grupo. Lo que sí que tenemos claro es que el público al que nos queremos dirigir cuando estrenamos a nuestra localidad, que todo lo que se recauda es para la asociación, tenemos muy claro que queremos hacer algo que la gente salga con una sonrisa del teatro. Y si aprovechamos ese estreno para que la gente pueda venir al teatro por primera vez o por segunda vez y salga con ese gustillo de querer volver porque se lo ha pasado bien, mejor todavía. Entonces, creo que la evolución nos ha ido llevando a que principalmente nos centremos en comedia. Y hablando de comedia, la primera, Por delante y por detrás, era el título que llevaba. ¿Por qué Correcto. apostasteis por esta obra? Y un poco háblanos de ella, si la recuerdas, que seguro que la tienes ahí. Sí, sí, la recuerdo perfectamente. La verdad es que fue un poco locura. Fue un proyecto que tenía muy claro Sebastián Tenés, que quería llevar adelante esta obra. Una obra muy, muy, muy compleja. Es una función propiamente dicha que se hace vista de cara al público, vista por la parte de atrás y de nuevo vista por la cara al público. Es decir, son tres funciones en una, vistas de diferentes maneras. Al fin y al cabo es una comedia de vodevil, muy loca, pero con la complejidad de una escenografía enorme a la que había que dar la vuelta. Y fue un proyecto, para ser el primer proyecto, fue una locura muy chula, pero una locura. Y que desgraciadamente pues luego llegó el COVID y creo que llegamos a hacer 3 funciones aquí en la localidad y ya no hubo posibilidad de poder salir y después de tantísimo tiempo de parón, entre confinamientos, entre que no se podía salir, luego que si arrancamos, no arrancamos, cuando decidimos volver a tomar actividad, mm, creímos que lo más oportuno era empezar con algo nuevo. El título de la segunda, no sé si ya tiene mucha comedia o no, porque eso de los palomos, el crimen perfecto, suena más a misterio. ¿Qué nos puedes contar de esta? En realidad, el título de la obra como tal sería Los Palomos, que es de Alfonso Paso, pero quisimos hacer un pequeño guiño a lo que es toda la trama de la obra en sí y le añadimos el crimen perfecto. Volvemos a repetir con un vodevil ambientado en los años 60. Eh, bueno, tanto la escenografía como el vestuario estuvo súper, súper, súper cuidado. También volvimos con una escenografía bastante compleja, con 2 alturas, muchas puertas, entradas, pasillos. Fue una escenografía bastante complicada, pero yo creo que fue el boom para nosotros en cuanto a número de funciones, en cuanto a galardones, en cuanto a retos. Eh, Fue, yo creo que lo que marcó el antes y el después en Sense Barreres Teatro. Tengo aquí apuntado 38 premios y 21 nominaciones. Eso es un Sí, montón. sí, fue una locura. Fue una locura, no sé, creo que la cogimos con tantísimas ganas que es que ninguno de nosotros nos esperábamos el éxito que para nosotros tuvo el crimen. Si no recuerdo mal, creo que fueron 18 funciones para ser nuestro segundo montaje prácticamente, o casi el primero, por decirlo de alguna manera, pero para ser nuestro segundo montaje, que fue un boom, para nosotros fue una locura. No, era inimaginable la cantidad de funciones que íbamos a tener con el crimen y que nos iba a aportar, vamos, tantísimo reconocimiento y sobre todo en algo que se repetía en casi todas las funciones era cuando teníamos posibilidad de poder hablar con alguien del público de fuera, digamos, de nuestra zona, eh, lo agradecidos que estaban por llevarles una comedia en la que en toda la función, el crimen creo que duraba cerca de 2 horas, no habían tenido tiempo de pensar en nada externo, centrados en la obra y se lo pasaban estupendísimamente. Es algo que desde luego no vamos a olvidar del crimen. El agradecimiento de toda la gente de lo bien que se lo pasaba con toda la historia que llevaba el crimen.
Con todos esos premios y nominaciones entiendo que os habéis movido por alejándoos un poquito de la zona de donde sois, ¿no? ¿Hasta dónde habéis representado, hasta dónde habéis ido a representar, por ejemplo, esta obra, Los Palomos? Pues claro, es que fue algo progresivo, que decir, como no esperábamos que, claro que con nuestro segundo montaje es que no teníamos ni siquiera intención de salir lejos de aquí, pero claro, veíamos que iba a más y bueno, vamos a enviarlo para probar y caray, nos van cogiendo, nos van cogiendo, nos van cogiendo y claro, íbamos con el crimen creo que estuvimos 2 años y hemos ido, bueno, pues en Madrid estuvimos en Leganés, en Navalcarnero, hemos estado en Toledo, hemos estado en Murcia, en diferentes poblaciones de Valencia. Bueno, es que te tendría que sacar la lista exacta, pero fue una locura. Nos situamos y nos alegramos de ese éxito. Y esto nos lleva a la actualidad, a No te vistas para cenar. Háblanos Sí. también de esta obra y si quieres compara un poquito con las otras. Bueno, pues claro, después de 2 años con el crimen, se nos planteaba qué hacer. Y como que te comentaba antes, teniendo claro que queríamos apostar por la comedia y por el vodevil, bueno, pues sí que barajamos diferentes opciones de qué hacer, pero claro, después del éxito del crimen teníamos que buscarnos un reto que supusiera para nosotros un reto. Y bueno, pues apostamos por la cena, por No te vistas para cenar, precisamente por eso, porque era otro vodevil, pero con la complejidad de un texto muy, muy, muy complejo, con muchos reveses, con muchos matices, con muchas segundas intenciones. Y bueno, pues empezamos a montarlo casi a la vez que estábamos terminando con el crimen, y por eso ha sido todo tan rápido terminar con una y empezar con otra. Háblanos de los actores y de los personajes que representan y que se pueden ver en este No te vistas para cenar y así conocemos un poquito al equipo. Vale, pues sí que es verdad que, por ejemplo, con No te vistas para cenar hemos reducido bastante la cantidad de actores con respecto al crimen o a Por delante y por detrás, que si no recuerdo mal éramos cerca de 11. En No te vistas para cenar únicamente hay 5 actores en escena, 5 actores y 5 actrices en escena. Eh, Pondría en primer lugar a Carmen Terepla, que tanto como directora como actriz para mí es mi gran referente. Para mí es una fabulosa actriz, ha demostrado también que es una fabulosa directora. Uno de los papeles, digamos, más trascendentales dentro de lo que es la función. La acompaño yo, Daniel Montesinos, también otro de los personajes, digamos, que más soportan un poquito el peso de lo que es la función. También tenemos a Mensi Romero, otro de los personajes, también con una dilatada historia en el teatro. Ella llegó a participar de aquel grupo que te comentaba antes, de Arena al Teatro. Javier Guerrero, que debutaba con un personaje, digamos, ya de peso en esta obra. Y Pilar Contreras, también una excelente escritora y actriz, que también formaba parte del elenco de la cena. Me ha quedado una duda porque te he entendido que os dirige Carmen, pero te he Sí. oído algo sobre Sebastián. ¿Cómo está el tema de la dirección en estos momentos? En estos momentos, las dos últimas obras, tanto El crimen, bueno, Los palomos, El crimen perfecto y El no te vistas para cenar, las ha dirigido Carmen Terepla. Y el primer proyecto, que fue Por delante y por detrás, lo dirigió Sebastián Tenés. El grupo siempre está abierto a cualquier aportación. Quiero decir, cualquiera de los componentes que se quiera atrever a dirigir una obra porque tiene claro un proyecto, eh, estamos dispuestos a valorarlo, a escucharlo, a tirar para adelante. Estas dos últimas ha sido Carmen Terepla, posiblemente la tercera también, tiene pinta de que sea ella, pero bueno, ya veremos por dónde va. ¿Cómo organizáis todo el tema de la escenografía, el diseño, el vestuario, que a veces para un grupo amateur suele ser una complicación? Supongo que como la mayoría de los grupos de teatro aficionados, todos hacemos todo. Las escenografías siempre las hemos hecho nosotros, el vestuario también se diseña dentro del grupo, si hay que buscar alguna modista
También recurrimos a Maribel, que es componente de Sense Barreres, de la asociación, también nos echa una mano. Ya te digo, como creo que la mayoría de grupos aficionados, todos hacemos todo, todos cortamos, todos pintamos. El diseño se hace por parte del grupo siempre o de la dirección. Por ejemplo, en el caso de No te vistas para cenar, que vestuario y escenografía fue diseño de Carmen Terepla, pero luego en la práctica, pues en el momento que te pones a clavar y a cortar, van surgiendo modificaciones y entre todos se va haciendo todo. A nivel institucional, ¿cómo está el tema de apoyos? Deduzco que la asociación es una de las fuentes de financiación, pero ¿cómo está el tema del teatro amateur en vuestra zona? A ver, creo que tenemos la suerte de vivir en una zona en la que se valora mucho el teatro aficionado. Estamos muy cerquita de Elda, que hay un grupo referente. En Elche, yo creo que conocéis de sobra la cantidad de grupos aficionados que hay. Sí que hay muchos certámenes aficionados. A nosotros a nivel local, nuestra única fuente de financiación es la asociación, Sense Barreres, pero sí que es verdad que por parte del ayuntamiento siempre se ha reconocido y se ha apoyado cediéndonos el espacio cuando se ha requerido, facilitándonos el teatro cuando hemos tenido que tener algún tipo de función. Yo siempre digo que para el teatro aficionado cualquier apoyo siempre va a ser poco porque, bueno, los recursos son limitados y cualquier apoyo va a ser siempre bienvenido. Te quería preguntar por la conexión con el público. Aparte del público ya de casa, el de la Mm. asociación, que ese ya lo tenéis ganado, ¿qué sensaciones tenéis y qué os cuenta la gente cuando ve vuestras obras? Pues en todos estos años que hemos tenido ocasión de salir fuera, siempre sacamos la misma conclusión y es que la gente necesita mucho reír. Y creo que es lo que nos ha hecho apostar casi ya por definitiva, por la comedia y por el vodevil. La necesidad que tiene la gente de reír. Por desgracia vivimos, bueno, pues unas épocas bastante complejas en lo político, en lo social, y creo que realmente la gente necesita un ratito de desconexión. Y si le podemos aportar el que vengan al teatro y ofrecerles esa desconexión y que salgan con una sonrisa, todo este tiempo la verdad es que para mí lo corrobora. Yo siempre recuerdo una frase de Carmen Machi que decía que el amor es una manera, el amor es una manera de sobrevivir. Y es que recuerdo muchos gestos de gente que no nos conoce de nada, que simplemente ha venido a ver la función y cuando ha terminado la función se han acercado, te han cogido de la mano y te han dado las gracias por lo bien que se lo habían pasado. O te dan las gracias de no sabías la falta que me hacía reírme. Entonces, yo creo que eso es el mejor de los premios del mundo mundial. ¿Cómo crees que el teatro amateur puede ayudar a cambiar la percepción social sobre temas de discapacidad y, en vuestro caso, de enfermedades raras? ¿Creéis que el teatro puede hacer algo a favor de esta sensación que puede tener la gente? Yo creo que sí, pero creo que primero habría que hacer una labor pedagógica sobre, más que nada porque creo que en una función no daría tiempo material a mostrar las dificultades con las que se encuentran todas estas personas que tienen algún tipo de enfermedad rara, de discapacidad, de las barreras que se encuentran tanto en lo social como en la administración. Entonces creo que sí, que podemos hacer algo también a través del teatro, dando visibilidad a toda esta problemática, pero creo que también habría que hacer una labor pedagógica antes para que realmente pudieran entender toda esta problemática que te comentaba. Creo que en una función nos quedaríamos cortos. No sé si tenéis relación o conocéis iniciativas como el grupo Esesa Gunok, que trabaja también ya directamente Sí. con personas con problemas. ¿Tenéis alguna referencia? Bueno, no los conocemos personalmente, los seguimos a través de redes. Sí que es verdad, por ejemplo, que hemos hecho bastantes actividades en el teatro con usuarios del centro. Bueno, es un reto que tampoco descartamos. La problemática de poder hacer funciones con usuarios y luego intentar salir es lo que nos para un poquito los pies. Quiero decir, dentro de lo que sería nuestra localidad, no descartamos volverlo a repetir, pero claro, luego hay una complejidad extra si lo queremos sacar fuera de la localidad. Entonces, no es algo que descartemos, los seguimos teniendo ahí, pero tendremos que seguir darle alguna vuelta más.
Sí, quizá también se podría compatibilizar, ¿no? Formar dos grupos y que cada uno pues, lleve su cauce apoyándose unos a otros, evidentemente. Exacto, exacto. Es otra de las opciones también, quiero decir, hace relativamente muy poquito que hemos empezado, quiero decir, Ya. viendo la trayectoria de otros grupos. Entonces, no se descartaba tampoco el poder hacer, digamos, esas dos vertientes o, bueno, tenemos muchos caminos abiertos todavía que están pendientes de desarrollar. ¿Las tres obras podéis representarlas en cualquier momento o ya las tenéis descartadas y solo estáis moviendo cuando podéis la última? Pues la intención fue, en realidad, poder compaginar Los Palomos, el crimen perfecto con No te vistas a cenar. El por delante y por detrás, la verdad es que lo descartamos porque con ese tipo de escenografía que te comentaba al principio, era realmente muy compleja, era una vivienda de 2 plantas a la que había que darle la vuelta. Luego realmente nos dimos cuenta cuando quisimos retomar después del COVID, si retomábamos o hacíamos un proyecto nuevo, es que teníamos un gran problema para poderla mover. Es decir, no cabía en un furgón, no cabía en cualquier camión, no cabía en cualquier teatro. Entonces, por delante y por detrás sí que la llegamos a descartar y la intención era compaginar el crimen y la cena. Las circunstancias en los grupos aficionados, bueno, vienen como vienen. Ahora tenemos un problema de salud que nos ha hecho parar en seco, por lo que ahora mismo no valoramos ninguna posibilidad, no representaríamos ninguna de las 3 obras que tendríamos en nuestro currículum. Ya me decías que estáis un poco de parón técnico por temas de salud, pero en las cabezas seguro que ya tenéis pensado cosas o que las tenéis ahí un poco en la cartera, ¿no? De cara al futuro. Creo que es imposible que alguien que le gusta el teatro o un grupo aficionado que ya, digamos, está rodando, frene en seco. Aquí es imposible parar y ya tenemos en mente, no sabemos para cuándo, todo depende de cómo se desarrolle, si retomaremos No te vistas para cenar, si empezaremos un proyecto nuevo, que ya hay algo medio pensado. Todo depende de cómo vaya evolucionando estos meses. Ya hay algo en mente. Vamos a dejarlo ahí. Hay algo en mente y, bueno, ya veremos lo que se lleva a cabo. Vamos a volver al tema del mundo del teatro amateur. ¿Cómo lo ves en vuestra zona? Ya nos contabas antes algo, pero te he entendido como que era bastante esperanzador, ¿no? Cosa que no todos los grupos suelen transmitirnos. A ver, yo, tanto por nuestra zona como por lo que hemos tenido ocasión de ver cuando hemos salido a certámenes y muestras, es que el teatro amateur tiene una salud tremenda. Hay una cantidad de grupos con una calidad extraordinaria. Yo sí estoy muy esperanzado. Veo montajes buenísimos, veo compañeros y grupos con una calidad tremenda y realmente yo creo que los estándares de calidad del teatro aficionado hoy en día son muy, muy, muy buenos. Sí que he hecho en falta que a lo mejor las dotaciones económicas de las muestras y de los certámenes sean un poquito mayor para que esos futuros montajes también sigan manteniendo esa calidad. Por ejemplo, por lo que hablábamos de escenografías o cuando tienes que desplazarte, que hay dotaciones económicas en las que no siempre bueno, pues cubres gastos y en muchas ocasiones sales en negativo. Bueno, sí que hay cosas para mejorar, pero aún así, vamos, yo veo ahora mismo una salud de hierro en el teatro aficionado. Y a nivel personal, ¿qué es lo que podrías transmitirnos que te aporta el trabajar en un grupo de teatro amateur? Es que son muchas cosas. En el día a día, el compañerismo que se genera, esa segunda familia que tienes en tu grupo de teatro, cuando sales, que te reconforta, no solamente la función, sino el público, la cercanía, el trato tan cercano con grupos que organizan muestras. No sé, son muchos aspectos los que a mí me reconfortan y me hacen el no dudar que si terminamos un proyecto hay que empezar otro. Es una ilusión constante y eso te lo mantiene vivo, el compañerismo, el público, los retos que te propones tú con un personaje nuevo. Son muchísimos aspectos, muchísimos. No te podría decir solamente uno o dos, es imposible. Muy bien, Daniel, pues no sé si se nos queda alguna cosa en el tintero que quieras contarnos. Bueno, yo creo que lo hemos repasado más o menos todo. Seguramente luego cuando terminemos de... Ay, se me olvidó comentarte esto, pero bueno.
Pues nada, te vamos a despedir, os vamos a dar ánimos para que superéis, bueno, pues esta situación que estáis sufriendo en este momento y para que pronto podamos volver a tener noticias vuestras. Y por supuesto agradeceros a todos, al equipo, que hayáis estado con nosotros, en este caso contigo como representante, y os seguimos la pista. Gracias a vosotros, gracias por la labor que hacéis de divulgación del teatro aficionado y ojalá que así sea, que hablemos más veces. Síguenos en nuestras redes sociales, plataformas de podcasting y en la web de Teatro Amateur, www.teatroamateur.com. Despedimos por hoy nuestro podcast en el que hemos hablado con Daniel Montesinos del grupo Sense Barreres Teatre. Mientras llega nuestra próxima edición, os invitamos a seguirnos como siempre en nuestras redes sociales, así como en nuestra web.